El secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Trino Fernández, informó que el cardenal Jorge Urosa Sabino se encuentra muy delicado de salud, por lo que está internado en terapia intensiva con oxigenación asistida. Según información ofrecida por la Iglesia venezolana, el cardenal recibió la bendición tras empeorar su condición de salud debido a un contagio por coronavirus. Por su parte, el cardenal envió una carta con sus deseos. Cito: en este momento, ante la eventualidad de tener que pasar a terapia intensiva por un agravamiento de mi situación, he querido recibir los santos sacramentos y al mismo tiempo hacer una breve declaración de amor a Dios y amor a la Iglesia y de amor al pueblo de Venezuela. Asimismo, preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas. También reiteró las recomendaciones que ya había realizado sobre la liberación de los presos políticos, la reestructura del sistema judicial y la violación de los derechos humanos. Por su parte, reiteró la necesidad de atender la crisis humanitaria y de continuar con la inmunización en el país. En respuesta, Félix Plasencia, canciller de Maduro, señaló que es lamentable el informe de Bachelet y aseguraron que sus declaraciones son falsas y sin fundamentos. Dirigentes del partido aseguraron que las condiciones para las elecciones regionales y municipales han cambiado, por lo que aseguraron que ahora se pueden lanzar sus candidaturas. Se nos dice por qué ahora sí vamos a participar y en las anteriores no participamos porque los hechos cambian y cuando los hechos cambian la decisión. En el momento en que no participamos en las elecciones presidenciales, dijimos por qué no participábamos y había unas razones para no participar. Cuando no participamos en las parlamentarias, dijimos por qué no íbamos a participar. Cambiaron las circunstancias y después de un amplísimo proceso en el que consultamos. Ayub además rechazó el uso de la tarjeta del partido por parte de la Junta impuesta por el Poder Judicial de Nicolás Maduro. Pueden hacer lo que quieran porque Acción Democrática, además de la tarjeta que nosotros representamos, somos nosotros el partido en todo el país. Imagínense ustedes, en su desespero, han propuesto como candidatos a alcaldes y a gobernadores gente que perdió las primarias del PSV y se vino a buscar aquí la matrícula. ¡Un horror! Por su parte, explicó que no han tenido comunicación con Luis Eduardo Martínez. Ese es un calumniador, un embustero y un estafador. Yo jamás, desde que secuestró la tarjeta del partido con la decisión judicial, he tenido ninguna comunicación con ese señor, ni con el burro Martínez tampoco. El secretario nacional de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, explicó que el partido está vetado para conquistar la presidencia. Ambos líderes celebraron en actos paralelos los 80 aniversarios del Partido Acción Democrática. A partir de este lunes se efectuará el proceso de sustitución de los candidatos que se ven reflejados en la boleta electoral de los comicios regionales y municipales del próximo 21 de noviembre. A través de la red social Twitter, la rectora principal del CNE, Tania D'Amelio, recordó que el lapso de modificación se extenderá hasta el 22 de septiembre. Recordemos que el pasado viernes los 37 partidos políticos habilitados para participar en las mega elecciones del 21 de noviembre escogieron su posición en la boleta electoral. También se pudo conocer que fue anunciado durante el fin de semana por el Ministerio de Salud de Venezuela que las personas con discapacidad y en estado de embarazo pueden vacunarse contra la COVID-19 sin tener asignada una cita. Con respecto al caso de las embarazadas, se mencionó que las mujeres que tengan más de 15 semanas de gestación podrían acudir a algún punto donde estén llevando a cabo el proceso de vacunación sin tener el mensaje que confirme su cita. Asimismo, la autoridad sanitaria también convocó a las personas con discapacidad que tengan más de 17 años para que asistan al centro de vacunación más cercano a sus domicilios para recibir el antídoto contra la COVID-19. Este comunicado reiteró que la población mayor de 50 años de edad también puede acudir a los centros de vacunación sin previa cita para ser atendidos. Comprar casa es todo un reto en Venezuela. Mientras el país atraviesa su 8º año de recesión, los créditos están descartados y hay que pagar de contado.
Los bancos no dan ni siquiera tarjetas de crédito, mucho menos una hipoteca a largo plazo. Transferencias, cheques y hasta efectivo son la única vía para adquirir una propiedad, pero incluso es complicado para personas con buen empleo como Gustavo, ingeniero en una petrolera. Los precios son realmente exuberantes y ningún trabajo, por más bueno que sea, te da una cantidad de dinero lo suficiente como para comprar. Igualmente, digamos que un apartamento cuesta alrededor de $50.000. Ningún trabajo dentro de Venezuela te paga eso y mucho menos vas a pagar eso de contado a la persona. Rentar tampoco es opción para muchos. El arrendamiento de un apartamento en una zona popular caraqueña ronda $150 mensuales. Los jóvenes hoy que se gradúan, que empiezan pues algún tipo de emprendimiento, se les hace muy difícil poder adquirir una vivienda, pues tienen que estar realmente pues, viviendo en casas de alguno de los padres, bien sea de la novia o del novio, los suegros o el papá del novio, ayudarlo para poder pues, colocarse en algún lado. La dolarización informal ocurrida en Venezuela con un bolívar depreciado por la hiperinflación ha facilitado operaciones inmobiliarias en recuperación después de desplomarse en 2018. Un 70% de estas operaciones son alquileres y el resto, de compraventa, es normalmente de personas que venden un inmueble propio para invertir en otro. Todas esas operaciones son exclusivamente de contado. O sea, no hay ningún sistema bancario que albergue ningún dispositivo para garantizar pues, sus compras. No hay créditos hipotecarios para eso. Según agentes inmobiliarios, las operaciones se realizan normalmente a través de transferencias entre bancos extranjeros el día antes de la firma de la propiedad. Algunas veces el comprador da hasta un 20% de reserva para trámites y comisiones en billetes, que son fotocopiados y pasados por una máquina para descartar falsificaciones. Un número de personas aún no determinado sufrió heridas en un casino del suroeste de Florida como consecuencia de la rotura de la parte del techo a causa de una explosión de un tanque con material para apagar incendios. Se pudo conocer que no hubo víctimas fatales y los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos. Hasta ahora no hay una versión oficial que explique con claridad lo que sucedió para que parte del techo de la sala del bingo se desplomara. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que Nicolás se ubica frente a las costas del sur de Texas, por lo que esperan inundaciones repentinas, marejadas ciclónicas peligrosas y ráfagas de viento a lo largo de parte de las costas del sur y medio de Texas. En la mayoría de los distritos del país, los candidatos de la alianza oficialista Frente de Todos secundaron a los de Juntos, encabezada por el expresidente Mauricio Macri. En la provincia de Buenos Aires, tradicional bastión del peronismo con un tercio del electorado del país, Juntos alcanzó el 38,3%, frente a 33,5% del oficialismo, escrutadas más del 76% de las mesas de votación. En la capital federal, donde la fuerza de derecha es más fuerte, los números son aún más duros para el gobierno. Escrutado el 96% de las mesas, Juntos obtenía 48,27% de los votos, frente a 24,62% de la alianza de Fernández. Primer vuelo internacional en aterrizar y despegar desde Kabul, tras la toma del poder por parte de los talibanes el 15 de agosto. En la mañana del lunes, un avión de Pakistan International Airlines procedente de Islamabad aterrizó sobre las 10:30 locales, recibió unos 70 pasajeros y luego despegó, de regreso a la capital pakistaní. Según fuentes aeroportuarias, la mayoría de los pasajeros eran afganos familiares de personal de organizaciones internacionales como el Banco Mundial. Los arreglos funcionaron bien, aunque enfrentamos algunas dificultades para obtener autorizaciones, pero al final del día estuvo bien coordinado. El aeropuerto había quedado casi inoperativo desde que las fuerzas estadounidenses terminaron su caótica retirada el 30 de agosto,
tras una frenética operación de evacuación que permitió sacar a más de 120.000 personas del país. Desde entonces, las nuevas autoridades afganas trataban de ponerlo nuevamente en funcionamiento con la asistencia técnica de Qatar y otros países. La reanudación de los vuelos comerciales es una primera señal de normalización económica del país y una prueba para los talibanes, que han prometido que dejarán marchar libremente a los afganos con la documentación en regla. La decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. Jorge Rodríguez, representante de la delegación de Nicolás Maduro, fue el encargado de ofrecer la noticia, quien señaló a Saab de diplomático venezolano. Saab actualmente se encuentra detenido en Cabo Verde y enfrenta un proceso de posible extradición a Estados Unidos, pero ahora participará en las negociaciones que se llevan a cabo en México con la mediación de Noruega. La decisión fue aprobada por los magistrados Alfonso Guevara, Carlos Fraile y María Teresa García, con el argumento de que Carvajal había solicitado asilo en España y este debe tener una respuesta antes de aprobar la extradición. Carvajal fue solicitado por Estados Unidos debido a que es acusado por cargos de narcotráfico. Este martes se celebró la audiencia en el Tribunal de Apelación de Roma para decidir sobre la solicitud de extradición de Rafael Ramírez, director de PDVSA entre 2004 y 2013 y además exministro de Petróleos del presidente Hugo Chávez. Por su parte, la defensa del venezolano aseguró que no tiene nada que ver con los delitos que se le acusan y explicaron que la extradición corresponde a una persecución. Por su parte, la defensa del venezolano aseguró que no tiene nada que ver con los delitos que se le acusan y explicaron que la extradición corresponde a una persecución. Luis Palacios, representante estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, hizo un llamado a que se respeten los acuerdos políticos establecidos entre las partes y al cumplimiento del mismo. La unidad en nuestro estado Miranda, la unidad que hoy se ve compleja, porque es una realidad y no nos podemos mentir, pero sabemos que hay mecanismos para tener esa unidad que estamos pidiendo los jóvenes y que además quienes son aspirantes a la candidatura por la unidad democrática lo han generado como han sido las encuestas. Y aquí un llamado de atención a quienes se adelantaron a un proceso de hacerse ganador como es el candidato David Uzcategui. Creemos en la transparencia, creemos en la prudencia, pero sobre todas las cosas en la altura política. Y por ende hoy, cuando el estado Miranda está viviendo uno de sus peores momentos, donde el actor que genera la gerencia de la gobernación Miranda ha desaparecido en las políticas públicas, hoy quieren hacer división de los votos y de un proceso de organización real. Palacios hizo énfasis en la importancia de la auditoría de las encuestas e hizo un llamado al voto como mecanismo de elección de autoridades. Continúa la crisis humanitaria en el municipio colombiano de Necoclí, cerca de la frontera con Panamá. Ya son más de 17.000 los migrantes represados en este muelle y las condiciones de salubridad empeoran. El fallecimiento de una mujer de 39 años y un hombre de 45 tras contagiarse con COVID-19 prenden las alarmas de las autoridades. Colapsado sistema de salud. El hospital ha informado que la verdad no tiene la capacidad hoy instalada para atender a la población migrante que están consultando a diario. La muerte de estas dos personas ocurrió mientras esperaban su turno para atravesar la frontera con Panamá. Neider Papu, gerente del hospital de Necoclí, señala que las precarias condiciones sanitarias permiten la proliferación de enfermedades infecciosas. Sí hago un llamado que nos apoyen con esta problemática. Lanzamos esa SOS de que nos ayuden. Debido a la escasa capacidad del municipio, las playas se convirtieron en dormitorios, servicios sanitarios y zonas de esparcimiento de más de 17.000 migrantes, la mayoría haitianos, que esperan ingresar a Panamá para luego llegar a Estados Unidos. Uno está buscando una vida mejor y anda cruzando de frontera a frontera para que llegue a donde quieren. Las autoridades locales estiman que a diario 80 migrantes consultan los servicios médicos y alrededor de 20 se han contagiado de COVID-19. Jair Díaz, Voz de América,
Bogotá. La OMS, junto con la Agencia Federal de Medicamentos de Estados Unidos, afirmaron que la pauta completa de las vacunas ofrece protección suficiente contra el coronavirus. Por su parte, países como Israel, Francia y Estados Unidos ya iniciaron su plan de vacunación con una dosis de refuerzo. Este martes, al inicio de un nuevo proceso, esta vez ante la Justicia Federal de Estados Unidos, Derek Chauvin, de 45 años, nunca ha reconocido ningún error en la muerte de Floyd, un hombre negro de 46 años, sobre cuyo cuello habría permanecido arrodillado durante casi 10 minutos en mayo de 2020 en Minneapolis. El acusado ya cumple una condena de 22 años y medio de prisión dictada en junio tras un juicio extraordinario en el estado de Minnesota. Nicolás tocó tierra en la mañana del martes como huracán antes de ser degradado por las autoridades estadounidenses. El Centro Nacional de Huracanes estadounidense explicó que Nicolás, con vientos de 110 kilómetros por hora, debería avanzar lentamente hacia el noreste, antes de pasar el miércoles por Luisiana, lugar que ya ha sido golpeado hace días por el huracán Ida. Nicolás debería seguir debilitándose antes de convertirse en una depresión tropical el miércoles. Volvió la gala del Met después de 2 años y medio de ausencia por la pandemia. Y con ella volvieron las estrellas y los trajes extravagantes. Casi nadie llevaba máscara, pero para recorrer la alfombra de color crema había que estar vacunado o haber dado negativo al COVID-19. Además de pagar $35.000 por la entrada. La tradicional gala es un acto benéfico anual para el Costume Institute, una rama del museo consagrada a la moda, que tiene su propio presupuesto y es financieramente independiente del propio Met. Creada en 1948, fue durante mucho tiempo un acontecimiento reservado a la alta y adinerada sociedad neoyorquina, principal fuente de patrocinio del museo. Pero a partir de los años 70 se fue abriendo poco a poco y la llegada de la editora jefe de Vogue, Anna Wintour, en 1995, la impulsó a la galaxia de los eventos adaptados a la era de las redes sociales y la democratización de la moda. La edición de 2020 se canceló por la epidemia de coronavirus y la de este año, que suele celebrarse el primer lunes de mayo, fue postergada. Finalmente se hizo el lunes con cerca de 1.200 invitados, como antes de la pandemia. Este año la cantante Billie Eilish, el actor Timothée Chalamet, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka copresiden la gala, en esta oportunidad dedicada a los jóvenes. Además de Venezuela, se incluyó en la lista a Afganistán, Bolivia, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador y Perú. A su vez, en el comunicado firmado por el presidente estadounidense, se explica que Venezuela forma parte de la lista debido a que no cumplió con esfuerzos sustanciales en los últimos 12 meses para poder detener estos actos ilícitos. Este miércoles, Douhan indicó que las sanciones han causado un efecto devastador para los venezolanos. Al mismo tiempo, alegó que diversos socios extranjeros, bancos y empresas han presentado resistencia al momento de realizar negocios con Venezuela. A juicio de la representante internacional, las sanciones también imposibilitan la compra de equipos esenciales para la atención de pacientes COVID en el país, así como también ha generado retraso en la respuesta a la población en cuanto a la recuperación de los servicios de gas, electricidad, agua, salud y telecomunicaciones. Y la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, se refirió a los índices de inseguridad que hay en la capital colombiana. López aseguró que hay mayor impunidad porque no hay una identificación de los migrantes involucrados en hechos delictivos. Posterior a esta declaración, aseguró que no importa la nacionalidad, todos deben pagar. No importa dónde sean los delincuentes, lo que los ciudadanos los queremos es en las cárceles. Los delincuentes en las cárceles y los ciudadanos en las calles, pudiendo caminar y trabajar tranquilos sin zozobra. De manera que no importa dónde sean, necesitamos que los identifiquen, que los judicialicen y que vayan a la cárcel. Eso es lo que necesitamos.
El trabajo presentado por el Observatorio y Secodap documentan más de 3.700 muertes violentas de niños, niñas y adolescentes entre los años 2007 y 2019. De esta cifra de fallecidos, 24,5% eran niños y niñas. De esta cifra de fallecidos, 24,5% eran niños y niñas y 75,4% eran adolescentes, mientras que 88% de esas muertes corresponden a niños y adolescentes masculinos. Con respecto a las cifras de 2017, el observatorio evidencia un incremento de la tasa de mortalidad por homicidios de adolescentes entre 15 y 19 años, al alcanzar la cifra del 99,7 por cada 100.000 habitantes. En su cuenta en Twitter se confirmó la muerte de Abraham y ya con él son 14 los pacientes del Hospital JM de Los Ríos que han muerto este año 2021. Solo durante el pasado mes de agosto y en menos de 10 días fallecieron 3 menores de edad a la espera de un trasplante. El ente comicial indicó que el padrón electoral quedó conformado con 21.159.846 ciudadanos habilitados para expresar su opinión a través del voto. En estas próximas elecciones se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 integrantes de los consejos legislativos y 2.471 miembros de los consejos municipales, de acuerdo con los datos publicados por el CNE a través de Twitter. 86% de las organizaciones políticas formalizaron sus inscripciones para este proceso. La instalación se hizo en compañía del resto de los candidatos de la unidad, integrado a su vez por concejales al municipio. El equipo del municipio Sucre por este logro que representó el haber inscrito la candidatura unitaria para la alcaldía del municipio Sucre y también las candidaturas unitarias de cada uno de los candidatos a concejales en el municipio Sucre. En todos nuestros recorridos de calle, la gente nos dice lo mismo. Queremos un cambio político, queremos enfrentar y poder lograr soluciones a la grave crisis por la que atraviesa el municipio, pero para ese cambio los vecinos siempre nos exigen unidad, que se unan los distintos partidos políticos, que se unan los distintos liderazgos. Y acá en el municipio Sucre logramos ser pioneros en esa construcción unitaria y hoy podemos decir con mucho orgullo que nuestra candidatura la respaldan todos los partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, que dentro de la plancha a concejales hay representantes de Acción Democrática, de Primero Justicia, de COPEI, de Un Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, de cada uno de los partidos que integran esta alianza unitaria, y hoy también hacemos votos para que en el caso de la gobernación de Miranda, junto a Carlos Ocariz, muy pronto podamos anunciar también la unidad para Miranda. Por otro lado, la unidad manifestó su deseo en conseguir un candidato único para la región mirandina. En Miranda va a haber unidad también. O sea, aquí vamos a, en las próximas horas. Y esto es muy sencillo. Ya en las próximas horas esto se terminará, esta novela fastidiosa terminará con su capítulo final. El que esté en la tarjeta de la unidad, ese es el candidato de la unidad. Nosotros acatamos cualquier decisión y cualquier mecanismo que ya lo ha dicho, que ya se firmó un acuerdo y que lo que hay que cumplir ese acuerdo. Yo, lo que decían ahí, yo lo cumpliré. La conmemoración, que habitualmente llena las calles del centro de Guadalajara con un colorido desfile, quedó restringida por segundo año consecutivo a la arena de la Asociación de Charros de Jalisco, fundada hace 101 años y que promueve esta tradición considerada deporte nacional. Alrededor de un centenar de personas entre charros y escaramuzas participaron de las charreadas organizadas en el campo de la asociación, conocido como lienzo. En la arena, experimentados jinetes guían a sus animales a todo galope desde el fondo del campo para detenerlos metros antes de llegar al otro extremo, exhibiendo control sobre el equino y el equilibrio al montar.
Los habitantes que serán llamados para la vacunación serán los que recibieron la convocatoria de mayo a junio para recibir su primera dosis. A su vez, se espera que lleguen los lotes de las segundas dosis a los puntos de vacunación de Plaza Bolívar y El Cafetal para iniciar la convocatoria en estos lugares. Son 25 horas en las que el país no solo cierra sus fronteras, sino que también se interrumpen las transmisiones de radio y televisión, toda la actividad pública y comercial, y casi no circulan vehículos por las calles. Además, buena parte de la población judía de Israel respeta el día del ayuno y lo acompaña con una jornada introspectiva, durante la cual no se come, no se bebe y en muchos casos tampoco se duchan, no utilizan dispositivos electrónicos ni tienen relaciones sexuales. Debido a la pandemia, la próxima sesión de la OEA se realizará de forma virtual entre el 10 y el 12 de noviembre en Guatemala. La decisión fue aprobada de forma unánime en medio de un encuentro digital del Consejo Permanente. Por su parte, autoridades de Guatemala pidieron a la OEA apoyo técnico para realizar las reuniones virtuales. La organización condenó las acciones del líder brasileño, lo cual correspondería a frecuentes ataques a la Corte Suprema y al sistema electoral. En un comunicado, Human Rights Watch afirmó que el mandatario ha intentado intimidar al Tribunal Supremo, indicando que podría cancelar los comicios de 2022 y violando la libertad de expresión de personas que criticaron su gestión. A su vez, explicaron que todo ello es parte de un patrón de acciones y declaraciones que parecen ser orientadas a socavar derechos fundamentales, instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Brasil. Para poder convocar el referéndum se deben reunir firmas del 3% de la lista nominal de electores, distribuida en al menos 17 estados. A su vez, se permitirá que los partidos promuevan la participación ciudadana, pero estará prohibido la propaganda. Por su parte, la oposición mexicana hizo un llamado a la población para exigir una buena gestión de gobierno a Andrés López Obrador. El ministro de Educación fue el primero en confirmar por Twitter su partida, ampliamente esperada debido a su gestión a los cierres de las escuelas durante la pandemia. Poco después le siguió el ministro de Justicia y luego la ministra de Interior parece estar en riesgo por su fracaso en la reducción de las llegadas de los inmigrantes irregulares a través del Canal de la Mancha. Igualmente que el jefe de la diplomacia, quien ya no ocupa su cargo debido a la caótica evacuación de Kabul tras la vuelta al poder de los talibanes en agosto. Las manifestaciones se dieron luego de que la compañía ofreciera plazas de aparcamiento o propiedades a los inversores que piden el reembolso de su dinero. La empresa ha reconocido que no puede ser capaz de asumir sus obligaciones superiores a $300 mil millones, lo que genera el temor entre compradores, inversores y contratistas de una quiebra que tendría repercusiones en la segunda economía mundial. Y Britney Spears ya no está en Instagram. Se dice que la cuenta fue borrada este martes por la tarde por la misma cantante, en la que acumulaba más de 34 millones de seguidores y que durante los últimos años sirvió como única forma de contacto entre el artista y sus fans. Esto se produce solo 2 días después de que anunció su compromiso con su novio de hace años, Sam Asghari. Una fuente cercana a la cantante dice que fue decisión de ella borrar la cuenta y que ha sido algo que quería hacer desde hace tiempo. La ganadora del Grammy está a 2 semanas de una audiencia judicial que podría determinar si permanece o no en la tutela ordenada por la Corte. Spears ha estado bajo tutela testamentaria durante 13 años, supervisada por su padre, Jamie Spears. El informe presentado por la misión fija una dura posición contra Maduro y sus funcionarios frente al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El documento también refiere que el sistema de justicia juega un rol fundamental en la represión estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas. También reveló que las deficiencias del sistema de justicia venezolana han ido de la mano a un patrón de graves violaciones y crímenes internacionales desde el año 2014. Para los representantes de la misión,
Los jueces y fiscales del sistema venezolano han incurrido en actos y omisiones importantes sobre las graves violaciones y crímenes cometidos por actores del Estado. En respuesta al informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela, Tarek William Saab alegó que las conclusiones expuestas en el documento atacan al sistema judicial y sus funcionarios, quienes a su juicio afrontan a diario el asedio y comprometen su integridad. Para Saab, cada vez que Maduro intenta avanzar en diálogos y negociaciones, aparecen estos grupos para mancillar a los funcionarios. Hicieron un panfleto biliar atacando al sistema de justicia venezolano y ofendiendo a jueces y a fiscales que arriesgamos día a día en medio de circunstancias difíciles de asedio a nuestro país. Las reacciones de la ONG que promueven la garantía de los derechos humanos en la nación suramericana nos hicieron esperar. Tal es el caso de Provea, quien solicitó al gobierno de Maduro acatar las 45 recomendaciones presentadas por la ONU. En este sentido, queremos reivindicar el papel tanto de la Misión Independiente de Determinación de Hechos como del resto de organismos internacionales de protección a los derechos humanos, que en este momento son la única contención al autoritarismo dentro de Venezuela. ¿Cuáles son los resultados de este informe? Algunos de ellos son: los jueces y fiscales han denegado derechos por injerencia de otras autoridades. Contraria a la oposición de William Saab, el exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015, Miguel Pizarro, precisó que el documento de la ONU no solo reafirma la violación de los derechos humanos en Venezuela, sino que revela que el sistema de justicia es parte activa de la violación sistemática de los derechos humanos. Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, expresó en un documento que avala lo reflejado en el informe de la misión de la ONU, el cual denuncia la posición del sistema judicial venezolano frente a las violaciones y crímenes. Según la versión de Carvajal, ha sido un habitual colaborador de los servicios secretos y añade que el Centro de Inteligencia se puso en contacto con él el 18 de marzo de 2019 para facilitar su llegada a España después de haberse posicionado públicamente en contra de la administración de Nicolás Maduro y verse obligado en abandonar el país. En esa fecha, Carvajal le recuerda que llegó en un vuelo regular al aeropuerto de Madrid-Barajas y que tras aterrizar, 2 miembros del CNI, uno de ellos con el cargo de jefe de operaciones y el otro con unas concretas funciones en el Congreso de los Diputados, acudieron a la puerta del avión y en compañía del jefe de seguridad del aeropuerto facilitaron su acceso. En aquel momento, Carvajal portaba un pasaporte falso que denomina pasaporte legítimo con una identidad distinta que se concede a determinadas personalidades por razones de seguridad. Por otra parte, el Ministerio del Interior de España reafirmó su negativa a brindar asilo político al exdirector de inteligencia solicitado por la justicia estadounidense. Santaella informó que la instrucción de dar el inicio a clases presenciales la dio el Ejecutivo Nacional y debe ser de forma segura y progresiva. Aseguró que está comenzando el año escolar, así como nuevos talleres que tienen la finalidad de instruir conocimientos en materia de higiene, como lo ha indicado la Organización Mundial de la Salud. Afirma que el Ministerio ha sometido a revisión todos los planteles para supervisar las infraestructuras, así como el estado de los servicios públicos, especialmente el agua. Un brote en el círculo cercano de Vladimir Putin. El presidente de Rusia reveló el jueves que decenas de personas de su entorno se contagiaron de coronavirus, por lo que tuvo que aislarse desde principios de semana. Tuve que anular a último momento mi visita a Dushanbe, pero esto es por el hecho de que, como saben, se identificaron casos de coronavirus en mi entorno inmediato. No hay 1 ni 2, sino varias decenas de personas. Y ahora tenemos que mantener el régimen de autoaislamiento durante varios días. Según la presidencia rusa, entre las personas contagiadas se encuentran, por ejemplo, los guardaespaldas del jefe de Estado. Su vocero agregó que el funcionamiento del Kremlin no se vio afectado y que el presidente, vacunado con la Sputnik V, trabaja normalmente desde su residencia en las afueras de Moscú.
El aislamiento de Putin tiene lugar justo antes de las elecciones legislativas, desdobladas en 3 días de viernes a domingo para limitar los peligros de contagios en los centros de votación. Rusia, uno de los países más impactados por la pandemia, ha tenido dificultades en su lucha contra el virus, entre una vacunación que avanza muy lentamente por la desconfianza de la población y el respeto muy aleatorio de las reglas de distanciamiento social y de uso de mascarilla. Puntos turísticos, centros culturales y deportivos en Río de Janeiro exigen pasaporte sanitario desde el miércoles. Al pie del Pan de Azúcar, la mayoría de visitantes ya tenía a la mano su carnet de vacunación contra el COVID-19 o su certificado de inmunización en sus celulares. Yo creo que el carnet de vacunación es una forma de control sobre el número de personas vacunadas. En cuanto más se vacunen, más protegido estará y protegerá a las personas cercanas a usted. El pase sanitario debía entrar en vigor el 1 de septiembre, pero el alcalde de la ciudad, Eduardo Páez, lo aplazó 15 días, a espera de tener listos los carnets. El documento no es exigido en bares ni restaurantes, y los certificados emitidos en el extranjero también son aceptados. Sí, yo creo que es una buena estrategia. Nosotros allá en Chile funcionó, la gente se empezó a vacunar cuando empezaron a pedir los comprobantes de vacuna, y creo que acá también va a ser efectivo. Y obviamente el efecto de la vacuna es disminuir los contagios, disminuir los síntomas y prevenir la muerte. Río de Janeiro busca regresar a la normalidad y en el Estadio Maracaná se realizará un partido de prueba con unos 20.000 espectadores para el encuentro de cuartos de final de la Copa Brasil entre Flamengo y Gremio. Todos los asistentes deberán presentar su certificado de vacunación para comprar los billetes. En Río se han registrado cerca de 30.000 muertes por COVID-19, con una tasa de mortalidad muy elevada, de 439 por 100.000 habitantes, muy superior a la media nacional de 280. Con 580.000 fallecidos, Brasil es el segundo país que más vidas perdió por la pandemia, superado solo por Estados Unidos. La medida que fue presentada este jueves también contempla elevar los impuestos a los más ricos de Estados Unidos. Para Biden, la decisión supone un recorte de impuestos histórico, aunque dejó por saber algunos detalles. En medio del anuncio, el presidente Biden arremetió contra las corporaciones y más adinerados de la nación, a quienes advirtió que deberán pagar impuestos acordes a sus compromisos. Multitudinaria protesta en El Salvador contra el presidente Nayib Bukele. Miles de personas marcharon el miércoles por las calles de San Salvador en rechazo a la instauración del Bitcoin como moneda de curso legal y para exigir al mandatario que respete la separación de poderes. La jornada, que se había desarrollado de forma pacífica, cerró con la quema en el centro histórico de un cajero automático para operar con la billetera electrónica Chivo, lanzada por el gobierno para transacciones con bitcoins. Es un mensaje para el gobierno que si no escucha al pueblo en este momento, este pueblo puede ser capaz de levantarse, de insurreccionarse y de tomar acciones mucho más radicales. Entre los manifestantes, jueces marcharon de traje y corbata para rechazar una ley del Congreso de mayoría oficialista para despedir a magistrados con 60 años de edad o 30 de servicio. La medida deja al Poder Judicial sin un tercio de sus miembros. Hemos encendido la llama que esperamos que no se apague mientras no se restituya el Estado de Derecho. Hacemos un llamado al señor presidente, regrese a la senda del Estado de Derecho. Los manifestantes también rechazaron una reciente interpretación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que hizo de la Carta Magna para permitir la reelección presidencial inmediata de Bukele. Los magistrados que fallaron a favor de la repostulación fueron nombrados por el Congreso el 1 de mayo, tras destituir a los jueces anteriores. Las manifestaciones del miércoles ocurren pese a que Bukele goza de amplia popularidad y ha capitalizado el descontento ciudadano hacia los partidos tradicionales que gobernaron el país por 3 décadas. El movimiento telúrico se produjo en las primeras horas de la mañana con el epicentro ubicado a unos 52 kilómetros al suroeste del distrito de Yonchuan, en Yongqing, con una profundidad inicial de 10 metros según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Este sismo derrumbó casas en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China. Las labores de rescate estaban en marcha tras el terremoto que derrumbó por lo menos 35 casas. Contabilizó un promedio de 19 manifestaciones diarias en agosto, lo que representa una disminución de 24% con relación al año pasado. 77% de la protesta estuvo relacionada a la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El colapso de los servicios básicos, principalmente agua potable, gas doméstico y electricidad, continúan siendo la principal motivación para las protestas en Venezuela. También se destaca la crisis de los productores agropecuarios del país y de los trabajadores públicos. Almagro, quien sostuvo una reunión con el director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, y el director de la organización Codevida, Francisco Valencia, manifestó conocer las situaciones más críticas en materia de salud que registra Venezuela, partiendo de la realidad de los pacientes renales. Al término de la reunión virtual, el representante de la OEA precisó que tiene valiosos datos sobre la grave situación en diálisis, paralización del programa de trasplantes y la posible reaparición de enfermedades como sarampión y tuberculosis. Jorge Rodríguez afirmó que los dirigentes opositores intentan desentenderse de los temas que competen al rescate del patrimonio, recursos y activos pertenecientes al país, tal como lo establece el punto de agenda número 3 del acuerdo. Con sorpresa y vergüenza, el país ha asistido durante las últimas horas a un conjunto de graves hechos y peligrosas declaraciones públicas que evidencian la naturaleza criminal de la operación de saqueo y robo al patrimonio nacional, bajo el amparo del autodenominado gobierno interino, estrategia diseñada desde el extranjero y ejecutada por sus operadores políticos internos, reseña un comunicado publicado en redes sociales por el jefe del Parlamento oficial. Rodríguez cita con urgencia el caso de Monómeros, filial de Pequibén, donde la Superintendencia de Sociedades colombiana anunció que la empresa será sometida al grado de fiscalización denominado control, figura bajo la cual la superintendencia ejercerá una supervisión más cercana de la compañía en los términos de la Ley 222. Luis Aguilar, candidato a concejal, aspira a que la MUD y el G4 recapaciten y señala que los adversarios políticos no son ellos, sino los que están en la acera de enfrente. La gente te estaba pidiendo, nuestros vecinos, según todas las encuestas, estaban pidiendo primarias para ser ellos quienes eligen. Si no, te estaban pidiendo un método de encuesta, pero lo que no están aceptando es el método de imposición. Es por eso, nuevamente, que hacemos un llamado a la unidad. Recordemos algo, no podemos hacer antipolítica. La gente quiere que sus dirigentes estén a la altura del momento histórico que vive el país, que sus dirigentes estén con ellos, que entendamos que todos somos necesarios para construir un mejor municipio, un mejor estado y un mejor país. Es por ello que nuevamente hacemos un llamado a la unidad. El candidato a concejal por el Hatillo, Omar Novak, manifestó sorpresa por la actuación de los partidos que se agrupan en el G4 ante la disputa de liderazgo en la región mirandina. Hacemos un llamado porque también no han convocado en el Hatillo a ninguno de los sectores, ni sociales ni vecinales, y construyen una plancha con hombres y mujeres que la mayoría ni siquiera residen en nuestros municipios. Nuestro trabajo ha comprometido durante toda la vida, durante la última gestión sobre todo, que asumimos el reto hace 4 años, presentamos nuestros nombres con el eslogan de que defendíamos a nuestra gente y nuestro territorio. Y eso es lo que hemos hecho. Nosotros hemos demostrado a través de nuestro trabajo y nuestra gestión que nuestros municipios son los municipios mejor valorados en el país, donde hay mayor calidad de vida, donde el vecino viene día a día a nosotros y nosotros le respondemos. Son municipios donde la calidad de vida es de primera, con un país subsumido en la miseria y el hambre. Y nosotros siempre tenemos una respuesta oportuna. Hemos sabido gerenciar los pocos recursos que tenemos y día a día le damos soluciones a nuestra gente. Señalan que el G4 no puede asignar a dedo los candidatos a presentar en cada región. La persona deberá ofrecer sus datos personales y luego podrá recibir una hora de consulta médica por la llamada o videollamada. La atención será solo para urgencias y no para consultas terapéuticas a largo plazo, debido a que el colectivo trans en Uruguay no cuenta con los fondos para ofrecer tal servicio.
Si el paciente requiere atención prolongada, sería remitido al centro de referencia amigable. De 1.900.000 muertes registradas, 750.000 son relacionadas a largas jornadas de trabajo. La investigación la realizó la Organización Mundial de la Salud en conjunto con la Organización Internacional del Trabajo, en donde además determinaron que al menos 450.000 defunciones se deben a la exposición del aire contaminado. El estudio concluye que las muertes relacionadas con el trabajo, ligadas a cardiopatías, aumentaron un 41% entre 2000 y 2016, mientras que las vinculadas a accidentes cardiovasculares crecieron un 19% en ese mismo periodo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, explicó que el error ocurrió justo antes de la retirada de Estados Unidos de Afganistán. El ejército estadounidense admitió que el ataque del 29 de agosto con drones había sido una equivocación y pidieron disculpas a los familiares de las víctimas, al tiempo que aseguraron que aprenderán de lo ocurrido. El general Kenneth McKenzie dijo que el ataque tenía como objetivo una presunta operación del Estado Islámico contra el aeropuerto de Kabul, de la que la inteligencia estadounidense tenía una certeza razonable. Un juez del Distrito de Columbia bloqueó el jueves la aplicación del Título 42, una medida de la administración Trump que, sustentada en el avance de la pandemia, permitía la expulsión inmediata de todos los inmigrantes que entraran de modo irregular por las fronteras estadounidenses. El juez Emmett Sullivan, del Tribunal del Distrito de Columbia, ubicado en Washington, D.C., dio un plazo de 2 semanas a la Casa Blanca para dejar de aplicar la orden por la que miles de inmigrantes que llegan a la frontera sur han sido expulsados durante más de un año. Tras conocerse la noticia, el gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, emitió un comunicado criticando la medida, pues el día anterior había pedido refuerzos de la Guardia Nacional para enfrentar a los miles de inmigrantes que se han venido reuniendo en el puente internacional del Río, según han reportado varios medios. Al tiempo que las autoridades del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza reportaron un aumento del número de cruces ilegales en el verano, con la detención de más de 209.000 solo en el mes de agosto. También el número de migrantes y solicitantes de asilos provenientes de más allá del Triángulo Norte y México aumentó en el mes de agosto, representando el 29% del total de las detenciones. Muchos de estas personas son provenientes de Ecuador, Cuba, Venezuela y Brasil. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. El proyecto que será auditado fue impulsado por el líder del gobierno para utilizar el Bitcoin como una moneda de curso legal en el país. La entidad examinará si las cabinas se construyeron con fondos estatales y verificar el proceso de licitación. El Salvador se convirtió el pasado 7 de septiembre en el primer país del mundo en tener al Bitcoin como una moneda de pago junto al dólar estadounidense. Chantú es el 14º tifón de esta temporada en el Pacífico y se desplaza hacia el noreste a 20 kilómetros por hora y bajo su influencia han caído ya más de 1.000 milímetros de lluvia en algunas áreas montañosas de Jejú durante esta semana, mientras se acercaba poco a poco a la isla desde el sur y antes de cambiar su trayectoria y escorarse más hacia la zona sur de Japón.